Cóctel fiscal. Cóctel fiscal, todos los viernes de 2 a 3 de la tarde. Cóctel fiscal, con un punto de vista de negocios, contable y legal, tratando temas fiscales de actualidad, con los expertos Rodolfo Alcacio, Santiago Guadarrama y Ricardo Bolaños. Bienvenido a nuestro cóctel fiscal. Bienvenida, Ricardo, nos acompaña el día de hoy. Santiago, ya bien lo conocen, excelente contador que hoy nos da el cierre final, el cierre broche de oro. ¿Cómo ves, Ricardo? No, pues excelente, toda la información que están proporcionando, la verdad es muy útil y pues muchos de nosotros tenemos proveedores extranjeros, ¿no? Entonces, pues para informar a la gente qué es lo que se puede hacer, qué acciones pueden tomar, pues es muy útil y muchas gracias. Excelente, excelente. Pues muchas gracias, mi señor Rodolfo, mi señor Ricardo. Pues sí, efectivamente, estamos ahora con Ricardo Bolaños Jr., no vayan a creer que rejuveneció. Y pues bienvenido, Ricardo, gracias por ayudarnos en este cóctel una vez más. Pues básicamente de esta trilogía, pues vamos a cerrar con broche de oro, es lo más pesado porque es donde efectivamente impacta a los contribuyentes de territorio nacional, a los mexicanos, y pues propiamente es el que trae más reglas, porque obviamente son los que sí están cautivos, ¿no? El contribuyente nacional. Entonces, pues ese es lo interesante, ¿no? A ver, denme unos segundos para buscar mi pantalla. De hecho, si pudiéramos hacer un extracto, Ricardo, para nuestra audiencia, un pequeño resumen de esta trilogía, podríamos identificar como la primera sesión es un cambio interesante que fue el establecimiento permanente, ¿no? Para aquellas plataformas tecnológicas, un establecimiento permanente que tuvo modificación. La segunda elemento, la segunda variante en esta, ¿cuál tú la asumirías, Santiago? Sí, sin duda la segunda variante pues es el tema de ya propiamente los sujetos como retenedores, ¿no? Los extranjeros. Y la tercera variante pues ya es el contribuyente, que ahorita lo vamos a ver de manera gráfica, ¿no? Si pudieras dejar de compartir, mi estimado Ricardo, para yo subir mi presentación. Listo. Muy amable. Adelante. Gracias. Sí, porque esta está larguita, entonces pues sí nos vamos a llevar un rato, ¿no? ¿Ahí la ven? Sí. Excelente. Pues esto va encausado a propiamente personas físicas por enajenación de bienes o prestación de servicios. Que aquí viene la primera cuestión, vamos a hablar de ISR e IVA. Es decir, los dos impuestos fundamentales federales de nuestro país, los que más dan la cuenta en la Ley de Ingresos de la Federación. El ISR y el IVA, por lo tanto, es el objeto de nuestro análisis para las personas físicas. Llama la atención que es enajenación de bienes, prestación de servicios y uso o goce temporal de bienes, pero la autoridad, creo que ahorita me darás tu punto de vista, mi estimado Rodolfo, comete un error porque este tipo de objetos, de actos, no los va a llevar al arrendamiento, al uso o goce temporal de bienes, no los va a llevar a esa sección de la ley, a esa partecita del título cuarto. Los va a llevar propiamente al capítulo de actividad empresarial. Entonces, imagínate yo que tengo una casa habitación y que de repente rento a través de Airbnb o de repente sí la rento como independiente, pues ya no soy arrendador, ya soy actividad empresarial. Entonces, creo yo que ahí de origen se confunde la especie con el género y eso es lo que habrá que ir verificando. ¿Cómo ves hasta ahí, mi estimado Rodolfo? Exactamente, lo platicamos con esta son esos detalles que nos van a generar inseguridad e incertidumbre. Bueno, ¿y ahora qué soy? ¿Soy RIF? ¿Soy actividad empresarial? ¿Soy el régimen de arrendamiento? ¿En qué estoy? ¿No? ¿A qué voy a meterme? Y ante esa ambigüedad, los digo, se van a
Correcto. Te perdimos un poco, mi estimado Rodolfo. ¿Me escuchas ahí bien, verdad, Ricardo? Sí, te Sí. escucho bien. Se cortó Hay un un poquito, poco Rodolfo. Bien. Bueno, voy a continuar, mi estimado Rodolfo. Entonces, aquí tenemos la trilogía, que son extranjeros sin establecimiento permanente, prestadores de servicios, como bien decía Rodolfo, los extranjeros como retenedores, y hoy nos toca personas físicas por bienes o servicios, enajenación de bienes, insisto, prestación de servicios, uso o goce temporal de bienes. Los tres actos que va a grabar esta cuestión de la economía digital. Y entonces vienen los tres elementos de toda economía digital: los oferentes de bienes y servicios, los intermediarios y los demandantes. Entonces vamos a hablar de los oferentes de bienes y servicios como sujetos del tributo. El ingreso por la enajenación de bienes o la prestación de servicios a través de medios digitales son estas personas físicas, incluyendo cualquier otro pago recibido a través de dichos medios digitales. Es decir, cualquier cuestión que se cobre a través de estas plataformas o apps será objeto del gravamen. Y aquí tenemos las obligaciones de las personas físicas cuando no obtengan ingresos superiores a 300,000, que ahorita vamos a ver la distinción de ya cómo la autoridad dice cuál es este tope de estos 300,000. Eso es muy importante. Y no obtengan otros ingresos del capítulo del título cuarto, de otros capítulos del título cuarto, excepto sueldos y salarios e intereses. Aquí vamos a estar llenos de limitantes, entonces con todo gusto mándenos sus preguntas al respecto para irlas aclarando. Desde luego, como esto es nuevo, pues habrá que estudiarlas con precisión. Ojalá y las podamos contestar todas de rebote. No podrán hacer las deducciones que les correspondan por dichas actividades cuando quieran ejercer esta opción. Deberán conservar los FDIs que les emitan a través de los medios digitales, que ya vimos que hay algunos que son XML y otros que serán PDF. Deberán expedirse FDIs por los ingresos que perciban de manera independiente, es decir, no a través de los medios digitales, y presentarán un aviso de la opción 30 días después de la percepción del primer ingreso, sin poder variarla en 5 años. Esto ya venía en la regla 3.11.11 para adelante, y ahorita ya tenemos un collage de reglas, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, es esto que nosotros nos hemos llamado el denominar el RIF digital, que desde luego no está en la ley, es una expresión, pero cuando tienes ingresos menores a 300,000 pesos, estás dentro de la economía digital, pero lo que te retienen los nacionales o extranjeros, que lo vimos en la sesión anterior, lo puedes considerar como un pago definitivo. Ya no tendrás que tener mayores obligaciones fiscales más que las que vimos con anterioridad, que prácticamente es conservar toda la documentación que soporte tu dicho, todo lo que hayas mencionado. Y bien, para efectos de esclarecer esto, tenemos las tres reglas: residentes en extranjeros, las 12.1, personas morales, las 12.2 como retenedores, y personas físicas, las 12.3. Este es todo el titipuchal, todo el conglomerado de reglas que estuvimos estudiando estas 3 sesiones, pero aquí para que lo tengan a manera de resumen, básicamente es a lo que nos vamos a referir. Y es tan especializado este tema que toca ISR en 3 artículos nada más, que toca el IVA en unos cuantos artículos, pero no lo metieron en las reglas misceláneas, en los capítulos 3 y 4, que son ISR e IVA respectivamente, sino que crearon un título específico, las reglas 12, para revisar todo esto a detalle. Bien, entonces aquí, mi estimado Rodolfo, traemos el primer modelo de negocios, que desde luego que podrá haber variantes, simplemente es un efecto didáctico, no pretende evaluar al 100% el modelo económico, nada más nos dice precisamente cómo hacer toda esta evaluación del ámbito fiscal y desde luego mercantil. Esto lo traíamos mercantilmente pues hasta el 31 de mayo. Claro, traemos la regla 3.11, pero ahorita no nos vamos a meter en ese irigote. Nos vamos a meter en el tema de propiamente las reglas 2. Este modelo de negocios número 1, que es el de Airbnb, si se fijan, tenemos un anfitrión, que es la persona
propietaria o poseedora del bien inmueble, se va a hacer un registro previo y también tenemos al inquilino que hace un registro previo. ¿Esto por qué? Porque esta actividad es una actividad vulnerable de acuerdo al artículo 17 de la Ley Federal de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Entonces, desde luego que tienen que estar registrados el anfitrión y el inquilino. Pudiera ser que no, pero por esta ley pues hay un mandato legal que los obliga. Después van a tener una evaluación mutua y van a decir, oye, pues a mí sí me interesa hacer negocios con tu casa, adelante, quiero que me la rentes, ¿no? Que me la des en uso o goce temporal del bien. Y entonces aquí lo interesante es que el inquilino le va a pagar a Airbnb, y si fuera así la figura que se utilizara, sería un alojamiento con IVA incluido. Nada más que si se fijan, Airbnb está domiciliada en Irlanda, en el ejemplo que les pongo, porque obviamente a la fecha no sé si ya vayan a hacer un domicilio fiscal en territorio nacional. Inclusive Airbnb tiene un establecimiento permanente en Estados Unidos, aparte de su domicilio fiscal en Irlanda. Por lo tanto, no es una sociedad establecida en México y le dará un comprobante fiscal al inquilino, pero un PDF, no le va a dar un CFDI, mi estimado Rodolfo. Le va a dar un PDF por efectos de este cobro del IVA si fuera una operación de manera directa. Es lo que comentamos aquella vez, Santiago, que ese PDF pues va a ser un documento de fácil edición, manipulación y que a lo mejor pondría en riesgo nuestro sistema recaudatorio. Y en lo que te hacía solución, yo visualizo que tarde o temprano va a venir a circunscribir. Ya en Estados Unidos, muy probablemente aquí en México, dentro del corto plazo la vaya a abrir. Exactamente, exactamente. Ya dependerá del modelo que quieran seguir, que les sale mejor. Entonces, ahorita esa sería la situación. Desde luego es para efectos didácticos, ¿no? Y entonces, cuando vemos al anfitrión en la rayita del medio, le da un CFDI emitido con retenciones de ISR e IVA a Airbnb cuando le paga la parte proporcional que le corresponde después de la comisión que cobre la plataforma. Que esa comisión no será objeto de gravamen de impuesto sobre la renta en México, puesto que es un extranjero. Nada más será objeto de gravamen en México el IVA. Y entonces el anfitrión sufrirá una retención tanto de ISR como de IVA, que vimos las tablas las sesiones anteriores, para efectos de tributar. Y ya será opción de él de estar abajo o arriba de los 300,000 si tributa en el RIF digital o ya está dentro de la economía digital de las personas físicas. Tenemos un modelo número 2 que prácticamente es el mismo modelo. Me voy a adelantar un poquito a las reglas y me regreso a los modelos para que a lo mejor surgen más dudas así. De estas reglas que vimos, las 17 reglas de las 12.3, la primera es que las personas físicas que hagan estos servicios, como veíamos ahorita al anfitrión, se tiene que inscribir en el RFC con esta ficha técnica. La autoridad dice, oye, pues date de alta y vas a hacer actividad empresarial sección 3. Vas a darte de alta con la ficha técnica 39. De ahí, si tú ya venías trabajando y vas a hacer una actualización de actividades económicas u obligaciones fiscales, entonces vas a ocupar la ficha técnica 71 para actualizar tus obligaciones fiscales. De ahí, la 12.3 dice, el aviso para ejercer la opción de considerar como pagos definitivos las retenciones del IVA y ISR tiene máximo 30 días para dar el aviso 5 diagonal PLT, la persona física, decir, oye, yo empecé actividad el 1 de junio, o a esa época, en esa fecha, me van a empezar a retener. Tengo 30 días naturales, es decir, a más tardar el 30 de junio, para ejercer la opción. Recordar que esta opción no es por año, como lo marca el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación, sino que será una opción de 5 años. Entonces hay que tener mucho cuidado con la opción que se quiere ejercer o si se quiere tomar este beneficio fiscal de origen. La 12.3.4 nos dice la opción para considerar como pago definitivo las retenciones del ISR e IVA cuando además se obtengan ingresos del RIF.
Entonces dice, tú sí puedes ser RIF de todo lo demás que tengas, excepto sueldos e intereses, pero puedes considerar como definitivas las retenciones del intermediario y también ser RIF. O sea, puedes tener las tres, mi estimado Rodolfo, salarios, RIF y salarios. Pero todos enanitos. Adelante, por favor. Es ahí el punto, Santiago, que entonces no me quiero imaginar, no me quiero poner en los zapatos de un contribuyente que tenga que estar sujeto a 3 tipos o 3 calidades de tributación. Es RIF, salarios, ¿sí? Y actividad empresarial. Hacer un sí. Fíjate que te estamos perdiendo. Mejor si puedes apagar tu video, mi estimado Rodolfo, para escucharte mejor. Mientras tanto, voy a pasar a la 16 y ahorita que podamos regresamos, por favor. Dice, opción para continuar con los beneficios del artículo 23 de la Ley de Ingresos de la Federación. El artículo 23 es el que nos habla de estas tablas que ven a izquierda y a derecha, tablas para pagar un IVA en porcentajes menores y un porcentaje de reducción en el impuesto sobre la renta, que lo tiene el RIF. Y en medio pongo la olla grande, la cubetita grande, que es el RIF. Y dice, siempre y cuando tengas ingresos menores a 300,000, puede ser RIF, o si sumas tus ingresos del RIF, de la economía digital, más lo del RIF, tendrán que ser ingresos menores a 2 millones de pesos. O sea, si sumas los ingresos y te rebasas los 2 millones o los 300,000, ya no podrás ser RIF y ya no podrás ser RIF digital. Ya tendrá que tributar normalito en la sección primera de este título cuarto, actividad empresarial. Ahí como ves, mi estimado Rodolfo. Ahora sí yo creo que te vamos a escuchar ahí mucho mejor. ¿Me escucha mejor? Sí, ¿Escucha mejor, Santiago? Pero un tema muy delicado. No me imagino, no me quiero poner en los que tengan que estar tributando bajo calidades empresarial y nominal. Más interesante y es un martirio, ¿no? Tener que llevar tantos sistemas y control. Así es. Y bueno, le damos la bienvenida a Ricardo. Vamos a comenzar, señor Ricardo, con la regla 12.3.6, que es la expedición de CFDI a los adquirentes de bienes o servicios a través de plataformas digitales. Que aquí es donde la autoridad es la única regla que no entiendo. Porque dice, oye, cuando el emisor o el prestador del servicio tenga una operación de la economía digital, tiene que enviarle al cliente un CFDI, pero habla de un concepto de totalidad. Y ahorita lo vamos a ver en nuestro ejemplo número 3, que el concepto de totalidad no siempre se va a dar, porque las plataformas digitales, ¿qué son? Pues son mediadores, son intermediarios, por lo tanto un concepto de totalidad, de absoluto, que me cuadre el CFDI con el pago que dice esta regla, no me va a dar. Entonces, si lo que estaba buscando la autoridad es que todo se timbre y todo se facture y que coincida con el pago, estoy de acuerdo, pero no necesariamente en un solo comprobante fiscal, porque desde luego que entonces estarían legislando los modelos de negocio permitidos por la ley. Y acuérdense que los contribuyentes, y Rodolfo no me dejará mentir, nada más se les permite todo lo que no está prohibido, a diferencia de la autoridad, que se le permite lo que está en el texto legal, lo que está únicamente permitido. Y entonces, bueno, vamos con la 12.3.7, que bueno, aquí en el perfil de facturación, acuérdense que el conductor con RFC y sin RFC va a tener una cuestión de tributación y de retención diferente. En la 12.3.7 es la determinación del límite de ingresos para optar por considerar como pago definitivo la retención realizada por las plataformas tecnológicas. Entonces, el límite, pues son los famosísimos 300,000 de la totalidad de los ingresos del año anterior. Pero, obviamente, ¿cómo se va a discernir? Por todos los comprobantes que tenga el contribuyente. Para mayor aclaración, viene la regla 12.3.8, que esta gráfica en particular que hizo Sandra me encantó, porque primero tenemos el RIF,
que tributa en la sección 2, como conocemos toda la problemática de contabilizar y de hacer impuestos de un RIF. Después, la plataforma digital tributa en la sección 1, es decir, como actividad empresarial, aunque sea uso o goce temporal de bienes. Más los otros ingresos tendrá que ser menor a 2 millones de pesos en su totalidad para que pueda seguir tributando en el RIF. Si la suma de toda esta ecuación es mayor que 2 millones de pesos, el contribuyente ya no puede ser RIF. Esa operación que tenía en el RIF, como una franquicia, por ejemplo, ya tendría que ser actividad empresarial y entonces ya todo sería un solo bonche, tanto lo que tenga como negocio que pueda ser, que no sea economía digital, como la economía digital. Los dos tributarán en actividad empresarial. Después tenemos la regla 12.3.9, que es el acreditamiento de la retención del ISR efectuada a las personas físicas con anterioridad a la entrada de las plataformas digitales. Entonces, si tú ya traías una retención en base a la regla 3.11.11, que es una regla que es el antecedente inmediato de todas estas reglas que estamos viendo, ese ISR que te retuvieron, sí lo podrás acreditar en tus pagos provisionales de junio en adelante. La 12.3.10 dice conclusión del uso de la plataforma tecnológica. Cuando alguien diga yo ya no soy parte de la economía digital, pues simplemente tendrá que hacer uso de la ficha técnica 71. Aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones. Después, si algún contribuyente tenía una pérdida fiscal antes de la entrada en vigor de todas estas reglas el 1 de junio, me dio una pérdida y no ejercieron la opción de pagos definitivos, es decir, se fueron a pagos provisionales, sí podrán utilizar y amortizar esta pérdida de junio en adelante o inclusive hasta los 10 ejercicios inmediatos posteriores, que yo lo veo complicado porque las personas físicas normalmente no pierden, pero si alguien en este lapso de tiempo por el efecto de COVID u otra circunstancia hubiera tenido una pérdida, sí la puede utilizar jalando esta regla, la 12.3.11. Hasta ahí, Ricardo, no sé si tengamos alguna pregunta o seguimos. No sé si nos escuches. ¿Qué tal, Santiago? Sí, los escucho bien. Y no hay preguntas. Estamos teniendo un poquito de problemas con el audio, pero nada más. Okay. ¿Tú sí me escuchas bien a mí? Sí, te perfecto. escucho bien. Perfecto. Bien, pues vamos con la 12.3.12, que es la declaración de pagos provisionales por la enajenación de bienes o prestación de servicios a través de plataformas tecnológicas, que hay que ocupar la declaración provisional o definitiva de impuestos federales. Es decir, cuando son pagos definitivos las retenciones, se ocupará esta guía del llenado de la declaración provisional o definitiva de impuestos federales. En caso contrario, que diga uno si van a ser pagos definitivos, aquí como vemos que se señala un sí, se utilizará la declaración de pago definitivo del ISR, personas físicas, plataformas tecnológicas. Este es el concepto que debemos de utilizar en el famoso DIP, declaración de pago definitivo del ISR, personas físicas, plataformas tecnológicas. Después tenemos la 12.3.14, que es el IVA a cargo de personas físicas que hayan efectuado cobros directos de operaciones realizadas a través de plataformas tecnológicas. Es decir, cuando el contribuyente dice, oye, yo hice el trato directo y cobré el IVA y emití el CFDI de manera directa con el contribuyente, yo ejerzo esta opción y pues tengo que pagarlo en esta cuestión de declaración de pago definitivo del IVA, personas físicas por cobros directos de operaciones realizadas a través de plataformas tecnológicas. Es decir, el SAT sí va a tener manera de etiquetar todo lo que esté recaudando, que creo que va a ser bastante, a través de plataformas tecnológicas. Y con esto
ya no va a tener que utilizar un algoritmo, porque simplemente ya lo tiene cautivo, lo tiene directo en las arcas de la nación y va a poder ir tomando parámetros fiscales para el ejercicio 2021. La 12.315 y 12.316 es el momento de dejar de considerar el ISR e IVA como pagos definitivos. Cuando se rebase este monto, aquí vienen las reglas para tributar ya en el régimen general de ley. Y por último, tenemos que esta regla me parece bastante abusiva por parte de la autoridad, ingresos considerados para optar por realizar pagos definitivos. ¿Esto qué es? Que si yo tengo ingresos menores a 300,000 pesos, tiene que ser sumando mi plataforma más mi salario más los intereses. Entonces, si alguien obtiene sueldos y salarios de 400,000 o 500,000 pesos en alguna compañía, ya no puede ser RIF digital. Esto lo aclara y lo precisa esta regla. Nada más es cuando alguien que ocupa de manera casi 100% la plataforma digital. Si la ocupas de manera esporádica o eventual, no podrás ser RIF digital. Entonces, pues hasta ahí termina esta parte de la presentación. Me voy a regresar al modelo económico para que estudiemos el 2 y el 3, ya que vimos toda esta situación de las reglas 12.3. Bien, ahí no sé si tengas, ya te escuchamos de nuevo, mi señor Rodolfo, ¿algún comentario? A ver qué tal, cómo se escucha mucho mejor. Una disculpa a nuestra audiencia, tenemos un poquito de fallas con las señales. Pero no hay Fíjate que no se escucha de nuevo, mi estimado Rodolfo, pero bueno, voy a continuar con la parte del modelo de negocio número 2. Si eres tan amable, una disculpa, pero si no se alcanza a escuchar. El modelo de negocio número 2 es el de Uber, que aquí probablemente estén varios en este supuesto, ¿no? Aquí tenemos a Uber en el centro, que es la plataforma digital, que Uber, si se fijan, aquí es una sociedad de responsabilidad limitada. Esto es que Uber ya tomó la decisión de ser un contribuyente nacional, por lo tanto no le aplican las reglas para extranjeros. Ellos dijeron, yo ya no quiero problemas y constituyen una sociedad mexicana. Entonces Uber, en este concepto, es una persona moral mexicana. ¿Por qué sociedad de responsabilidad limitada? Porque como bien sabemos, en el extranjero las SDRL pagan de una manera diferente, son sociedades transparentes y por lo tanto cuando vienen los extranjeros a territorio nacional, en vez de crear SADCB, normalmente son SDRL de sociedad civil. Y en lugar, desde luego, de ser accionistas, pues son socios los integrantes o dueños de este tipo de sociedades. Bien, de ahí tenemos al cliente, que es el usuario, que desde luego se registra en la plataforma, y al chofer, que es el contratista. Ambos, el usuario y el chofer, hacen una evaluación mutua y puede ser que hagan la operación directa en efectivo entre ellos. Es decir, tú dices, oye, tomo mi Uber, pero le voy a pagar en efectivo. Bueno, pues allá va a haber una entrega directa del chofer al usuario del CFDI sin retención, porque se le está dando directamente de nacional a nacional. Pero la plataforma sí tomó nota de esta operación. Entonces, cuando Uber al final del mes diga, aquí a este chofer, a este contratista, ya le tengo su cuenta, le resto mi comisión, que es un ingreso que sí tributará ISR para la plataforma en México, y me tiene que emitir un CFDI con retenciones de ISR e IVA. Y entonces, el chofer antes no emitía este CFDI con retenciones, a partir del 1 de junio tendrá la obligación fiscal de darle un CFDI con retenciones. Y pues obviamente decidirá si está o no dentro del rango de los 300,000
y podrá elegir si está dentro del RIF digital o tributará como cualquier actividad empresarial. Ahí pusimos un asterisco porque cuando hay entrega de CFDI al conductor sin RFC, la retención es mayor, como lo vimos la semana anterior, pero normalmente, prácticamente hasta donde yo sé, Uber a todos les pide que estén dados de alta, pero si no llegara a ser el caso, las retenciones cambiarían. Y entonces el chofer tiene un vínculo comercial con Uber, que también el Seguro Social ya se ha pronunciado porque dice, oye, pues para mí pudiera haber aquí una relación laboral y por lo tanto todo este esquema que estamos viendo, pues sería una ficción fiscal, porque nada más tendría efectos fiscales a federales, pero no tendría necesariamente efectos laborales. Mi estimado Ricardo, te damos la bienvenida a tu cóctel. No sé si tengas ahí algún comentario al respecto, ya que a Rodolfo, pues lamentablemente no lo hemos alcanzado a escuchar muy bien. ¿Qué tal? Muchas gracias. No, hombre, pues bienvenidos por acompañarnos como siempre. Y bueno, para cerrar esta trilogía de todo el tema del IVA, que bueno, la verdad es que estratégicamente salió de la pantalla de atención con el tema ahora de la reactivación, ¿no? De la reapertura económica por un lado, la BOA por el otro, ¿no? Un excelente distractor para el tema de las Afores que están estirando la mano como para podérselas robar, digamos, perdón, usar para actividades muy importantes, que hay que estar muy atentos de que no vayan a echarle mano a las Afores, porque pues ahí la verdad es que nos partirían pues a todos, ¿no? Los ahorros de muchas personas que han venido haciendo pues de por vida se las pueden acabar en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Yo sé que esto no tiene nada que ver con el tema de hoy de lo del IVA, pero sí es un punto importante que pues ya se empezó a comentar muy fuertemente y pues tenemos que defendernos, a final de cuentas es nuestro dinero y pues no es justo que pues de repente alguien simplemente estire la mano, se lo lleve y desaparezca de una manera oscura, como ha venido sucediendo con tantos y tantos miles de millones de pesos, incluyendo todos los créditos que nos han otorgado el Banco Mundial, ¿no? Que está pasando. Y bueno, incluyendo también este tema de lo que estamos hablando de los IVAs, ¿no, Santiago? Porque la verdad es que, bueno, pues ese impuesto que antes no pagaba nadie, que el espíritu y como nos vendieron el tema de los impuestos es que ahora los abusivos extranjeros iban a empezar a pagar impuestos y la realidad es que acabamos pagándolos los mismos de siempre, ¿no? El contribuyente que ya pagaba es el mismo que está pagando ahora un 16% más en todos estos temas, ¿no? Y pues la empresa extranjera, ya lo vimos, simplemente lo único que hizo fue, pues tu gobierno me estás pidiendo, pues le cobro a tus ciudadanos, ¿no? Problema tuyo, yo sigo funcionando perfectamente bien. Y pues adelante, Santiago, muchas gracias. Al contrario, Ricardo, efectivamente, fíjate que cuando estaba en el 97, yo viendo eso de las Afores, yo iba empezando apenas en el despacho, pues yo dije, el gobierno hallará alguna manera de desaparecerlo en el futuro, esperemos que ahora nos podamos defender y no suceda esa circunstancia como bien comentas. Y bien, pues este modelo de negocio número 2, pues sin duda es algo que una gran cantidad de mexicanos tienen, entonces yo aquí doy las premisas en cuanto a CFDIs, retenciones y el modelo de negocio como tal. Vamos al modelo que me pareció de los que estudiamos, porque desde luego que esto es sin fin, como lo veíamos, hay modelos de negocio N cantidad, ¿no? Pero vamos a uno que últimamente con el tema de la pandemia y que el quédate en casa, pues se empieza a utilizar cada vez más y más. Corner Shop, que tiene bastantes ángulos. Y aquí nos acompaña normalmente cada viernes el contador Francisco Núñez, que es un verdadero amante de los FDIs, a quien le he aprendido mucho al respecto. Y pues aquí está para el análisis total. Es para contador puro, esta operación, la cual me encanta. Aquí tenemos los retailers que trabajan a través de Corner Shop, que se dan de alta en su plataforma, que pueden o no pagarle una comisión a Corner Shop por pertenecer a su plataforma. Y abajo tenemos la figura del shopper, que es la persona que Corner Shop asigna, que es como si fuera el chofer, el shopper, que se encarga de ir de manera artesanal propiamente por ir por tus cosas al supermercado. Dice, oye, pues yo voy a ir a la Comercial Mexicana, Chedraui, Walmart, Costco, y voy por tus cosas.
al cliente que lo vemos al lado izquierdo. Entonces, en este modelo comercial, el cliente le paga a Corner Shop y Corner Shop se encarga de pagarle a el shopper, desde luego su comisión, que son elevadas, y al retailer o a la tienda departamental su cantidad de dinero. Lo interesante aquí, este es el modelo económico y se hace normalmente el pago con tarjeta de crédito y tarjeta de débito. Entonces, no lo pierdan de vista porque este es el modelo mercantil. Pero ahora vamos al modelo fiscal. Todo el ámbito que después del 1 de junio se aterriza. Corner Shop es una sociedad de responsabilidad limitada. Por lo tanto, como lo veíamos en el ejemplo anterior, pues ya tributa de manera directa en México, es una persona moral mexicana. Los retailers que ocupan, pues desde luego que no son los de la imagen, son todos en territorio nacional, son las compras en territorio nacional, y el cliente le paga a Corner Shop forma de pago tarjeta de crédito y tarjeta de débito. Pero el que le da un CFDI al cliente, es decir, al contribuyente que lo quiere deducir, va a ser por un lado el retailer y por otro lado Corner Shop, por el sobreprecio. Entonces aquí vienen las primeras preguntas. La primera pregunta aquí, mi estimado Ricardo, es: ¿el sobreprecio es deducible o no? Porque le estamos llamando una comisión por un servicio que presta. Entonces, habrá que tejer muy fino para que le demos esa textura de que este sobreprecio, comisión o servicio que nos dan realmente sea estrictamente indispensable para la obtención de los ingresos. Eso es fundamental, que tenga vínculo, porque desde luego que a lo mejor las compras del supermercado pues muchas veces no son deducibles, pero dentro de los retailers también está, por ejemplo, Steren, y entonces pues puede ser algo de electricidad o de aparatos que se necesiten en la empresa, y desde luego que son deducibles. Hay que ver qué pasa con ese sobreprecio. Después, para los amantes de los FDIs, cuando abrimos el twist en las formas de pago, viene que se pagó con tarjeta de crédito o tarjeta de débito, pero no es el caso, porque el contribuyente, que es el cliente en esta figura, le paga a Corner Shop le paga al retailer, y eso en realidad es un pago a través de terceros, que habría que ver si en el catálogo de formas de pago no vamos a utilizar otra figura, como es la intermediación, o a través de un tercero, o tantos otros nombres que hay por ahí, que pudiera ser el adecuado. Y entonces ahí nos metemos al artículo 41 del reglamento de la ley del ISR, porque ¿qué pasa si el shopper llega directamente a Chedraui y a él se le ocurre pagar en efectivo? Pues desde luego que no sería deducible, porque él tendría que pagar de la misma manera que tú le remitiste el dinero. Entonces hay que tener cuidado en el modelo fiscal que se esté utilizando, y que realmente el contribuyente dice: oye, pues yo pagué con tarjeta de crédito, yo tecleé mi tarjeta de crédito, quedó capturada, se hace el envío y me dan dos facturas, una de Corner Shop y una del retailer. Y para concluir con este modelo económico que ya vimos, ámbitos de deducibilidad de forma de pago, ahora vamos con el tercer aspecto, que es el CFDI con retenciones de ISR e IVA. El shopper, que es el contribuyente, en este caso que nos ocupa la persona física de la cual hemos estado hablando toda la charla, y que la verdad es que me tuve que ir un poco rápido porque son bastantes reglas. Este curso debería de ser de 2 horas, pero obviamente nuestro cóctel es de 1. El CFDI con retenciones de ISR y de IVA es el que le da el shopper a Corner Shop, que si ustedes se meten a YouTube, ahí hay gran cantidad de maneras de facturar esta situación. Y ahí es donde concluye que habría que ver también si Corner Shop y el shopper no tienen una relación laboral, como lo veíamos en el modelo anterior, que desde luego que el Seguro Social ya está afilando pues las manos para ver esta situación y ver si efectivamente hay o no hay un vínculo laboral, y por lo tanto pues rompería este esquema tributario. De entrada al SAT le gusta esta situación porque Corner Shop pues le paga IVA, en este caso como es persona moral mexicana le paga ISR, y el shopper ya tributó tanto ISR como IVA. Si es un shopper que gane abajo de 300,000, puede ejercer la opción
de hacerlo con el RIF digital, y si gana arriba de 300,000, ya tendrá que tributar como cualquier otra actividad empresarial. Por lo cual, me regreso al modelo número 1 que vimos, para que quede clarísimo que el anfitrión, en el caso de Airbnb, no va a tributar estos ingresos como arrendamiento, los va a tributar como actividad empresarial, lo cual está complicado, porque entonces tenemos una sola contribuyente que, haciendo el mismo supuesto fiscal, tributaría de dos formas diferentes, lo cual, desde mi punto de vista, se me hace una aberración fiscal. Ojalá y la autoridad perciba esta situación y no nada más se vaya con el efecto de las retenciones y de la economía digital, que le brillen los ojos, sino que nos dé certidumbre jurídica y esta ficción fiscal, que es un híbrido de mala forma, se modifique en misceláneas y desde luego en la ley para la reforma fiscal 2021. Hasta ahí los modelos de negocio y la presentación. Estimado Ricardo, no sé si tengamos alguna pregunta o algún comentario, mi estimado Rodolfo. Perfecto. Perfecto, ¿no? Pues ahora sí ya espero me escuchen mejor. Nada más confirmando, ¿sí me escuchan mejor, Santiago? Sí, creo que la tercera es la vencida, mi estimado Rodolfo. Exactamente. No, mira, yo creo que fue muy adecuado, Ricardo, qué gusto verte de nuevo. Yo creo que fue muy adecuado, yo creo que las cosas pasan por algo, pero el tema sí es bastante extenso, ¿sí? Es, como tú dices, son unas probaditas de lo que se va a presentar, de diferentes modelos de negocios que el día de mañana se van a poder presentar y que nuestra audiencia tiene que tener conocimiento al respecto, ¿vale? Entonces, pues adelante. Sí. Y entonces, pues aquí con esta parte me voy a regresar a una de las diapositivas anteriores. Hemos visto los tres supuestos. Ahorita revisamos desde el punto de vista del oferente del bien y servicio, no del intermediario, aunque claro, los modelos nos hablan de los tres, y del demandante, para efectos de esclarecer cómo va a tributar esta persona física por bienes o servicios, la enajenación de bienes, la prestación de servicios o el uso o goce temporal de bienes. Yo insisto que esta regla, la 12.3.6, que nos habla de la totalidad del comprobante fiscal contra el pago, pues no está del todo clara, no la entiendo yo, o la autoridad quisiera precisarla para efectos de como el modelo de corner shop o algunos comisionistas o ventas directas por Amazon, por Mercado Libre, etcétera. Realmente no necesariamente va a haber una totalidad de la facturación contra el total del pago en los FDI. Resulta imposible. Y también recuerdo que hace un par de años, la autoridad iba a sacar un listado de intermediarios como corredores públicos, notarios, agencias aduanales, agencias de autos, etcétera, que se dedicaban a la mediación mercantil para efectos de un listado que ocupara un CFDI especial de todos. Eso a la fecha no ha salido y estamos en espera de él para que nos precise quién se considera un tercero. Y dentro de ese listado, pues sin duda, está la economía digital, los retenedores y los intermediarios, tanto nacionales como extranjeros. Entonces, pues con esto prácticamente terminamos la trilogía. Creo que ahora me excedí en la rapidez porque nos sobró tiempo, pero bueno, ¿cómo ves, mi estimado Ricardo? Sí, pues bueno, indudablemente es un tema complicado, Santiago, es un tema que sí hay que darle un poco más de detalle y sobre todo aquí yo la reflexión que les haría es, se hizo la presentación de esto en el arranque del año, ¿no? Lo platicamos en la plática de ¿Sabes cómo te ve el SAT? Lo volvimos a tocar ahora con el tema de lo que estábamos manejando relacionado con esta parte. Y bueno, ahora regresamos ya con la implementación, pues nos falta el siguiente capítulo de la historia, ¿no? Donde el siguiente capítulo de la historia es cuando la autoridad empieza a hacer revisiones y resulta que diga, no, ¿qué crees? Esto lo calificaste así, va para atrás. Esto lo calificaste así, va para atrás. Entonces habrá que esperar porque ahorita apenas están haciendo las aplicaciones y como tú dices, hay algunas cosas que tecnológicamente están muy bien armadas y funcionando, tipo Uber, tipo Corner Shop, donde en Uber, bueno, yo chofer,
tengo mi carro, yo le facturo directamente al usuario, el usuario le paga a Uber, ¿no? En Holanda, el Uber me paga a mí descontando la comisión y entonces tienes un enredo ahí de cosas que tecnológicamente es muy sencillo y funciona. Fiscalmente estás involucrado a otro, una comisión, una retención, mil cosas que ahorita se está aplicando, pero no sabemos a ciencia cierta cómo vaya a funcionar, sobre todo cuando ya llegue la autoridad en una auditoría a revisar y que diga, no, ¿qué crees? Aquí lo calificaste mal, esto va para atrás, no, ¿qué crees? Aquí lo calificaste diferente, esto va para atrás. De tal manera que, bueno, habrá ese, ¿no? Rodolfo, no sé si por ahí, ¿qué piensas de todo este punto? Exactamente. Yo lo visualizo, la problemática que se va a presentar es primero, uno, identificar en qué sujeto y qué obligaciones tiene. Dos, el tema del CFDI, qué elementos o qué requisitos debe de reunir para efecto de que tenga todos los requisitos fiscales de un CFDI. Tres, la posibilidad de modificar, alterar o manipular un PDF. Tú sabes, Santiago, que modificar un PDF es bastante sencillo. Hombre, ya un chico de preparatoria, de secundaria, te lo puede hacer perfectamente, ¿sí? Y quedaría impecable. Entonces, ese tipo de escenarios se van a presentar. Y por último, ¿sí? Bueno, y que ya ahorita vamos a ver en las noticias. Ok, ya cumpliste, no cumpliste, está bien o está mal. Estás hablando de 300,000 pesos, Ricardo. Digo, viéndonos a un esquema empresarial, 300,000 pesos en un año es fácilmente alcanzable, ¿no? Entonces ya estás hablando que en realidad el régimen del RIF pues se va a quedar muy a un lado, muy obsoleto. De hecho, yo visualizaría, no sé qué tan factible Santiago llegue a ser, pues que desaparezca. Sí, sin duda. Sin duda el tope creo que lo tiene que revalorar la autoridad, ya que un RIF normalmente anda en 2 millones de pesos, pues el RIF digital a lo mejor tener un poquito más de margen, sobre todo tantas limitantes, porque primero dijeron, oye, sí te voy a dar alas, pero luego te las corto, porque si tienes salarios, si tienes intereses, etcétera, pues no lo vinculamos, ¿no? Y por otro lado, la pregunta que nos dejaron de tarea la semana anterior, en el tema de si causa o no causa IVA las operaciones a través de la economía digital, prácticamente mientras no se recaracterice la operación o se modifique la esencia del acto o actividad jurídica para efectos fiscales, queda de la misma manera. Es decir, si vamos a tener actos tasa 16, tasa 8, tasa 0% o exentos, dependiendo de la naturaleza del acto. Queda igualita la tasa mientras no se desnaturalice, ¿no? Por ahí me recordé de cuando algún contribuyente por ahí ganó un litigio de la molécula de la fresa o del mango, que decían, oye, pues nosotros hacemos esta molécula, dice la ley que es en estado natural, pero cuando lo pusieron en estado químico, pues eso no es tasa 0%. Y al final de cuentas, pues el litigio se ganó esta situación, ¿no? Entonces, pues eso es lo que hay que revisar, que mientras no se desnaturalice la esencia del sujeto, del objeto de gravamen, seguirá siendo la tasa que anteriormente se venía manejando. Sí, adelante, Rodolfo. Sí, exactamente. Fíjate que justamente tocaba el escenario de la molécula y bueno, pues sí, fue un caso bastante sonado, ¿no? Y bueno, se van a presentar, digo, esto inició el 1 de junio, estamos dentro de los 15 días y probablemente se van a desencadenar amparos, ¿sí? A lo mejor de forma colectiva, bajo la figura de interés legítimo, ¿sí? A lo mejor bajo la figura de un interés jurídico, pero la realidad es que sí va a estar sujeto ante los tribunales. Eso súmale, que ahorita estamos suspendidos de actividades en el Poder Judicial de la Federación, entonces va a ser un cierre de año, Ricardo, te lo anticipo, un cierre de año bastante fuerte, va a haber bastantes, ahora sí que puntos de escenarios que van a empezar a tocar. ¿Por qué? Porque tan solo en este ejercicio tuvimos la pandemia, tuvimos lo que son las plataformas digitales, tenemos lo que son actividades vulnerables, ¿sí? O sea, se conjugan varios escenarios que nos auguran un cierre de ejercicio complicado. Sí, no, y en este momento digo, además de todos los temas globales que están sucediendo, con toda la información que está circulando, pues el punto de los problemas, por decirlo de alguna forma, locales, con todos estos cambios, ajustes que se están haciendo, y bueno, con algunas cosas que a lo mejor yo podría considerar exageradas. Por ahí escuché
la semana pasada que iban a empezar a legislar el home office. Entonces, bueno, yo quisiera ver qué barbaridad se les ocurre con una legislación de algo que seguramente creo que ni siquiera les acaba de quedar claro de lo que quieran legislar. Yo sé que es otro tema, pero bueno, ¿qué va a pasar con todo el tema? Está ya tipificado en la Ley Federal del Trabajo un tema relacionado con la parte de trabajo desde casa. Pero pues quién sabe qué se les vaya a ocurrir ahora, ¿no? Con esta famosa ocurrencia, valga la redundancia, de la legislación del home office, cómo quedarían las deducciones, cómo quedarían las prestaciones, cómo, bueno, pueden hacer un destazadero impresionante sumado a todos los temas de IVA, bueno, a todos los temas que venimos tocando. Digo, llevamos yo creo que 10 o 12 cócteles tratando de explicar las barbaridades que se han venido publicando, donde a ciencia cierta no le queda claro a nadie, ya no se usan los medios tradicionales, ¿no? Por ahí estaba en un webinar ayer que la persona que lo estaba impartiendo decía, es que en este sector hemos tenido una forma muy peculiar de comunicación, ¿no? Donde la ley ahora son las preguntas frecuentes, donde aparecen y desaparecen cosas del diario oficial. Bueno, ¿qué les puedo decir? Realmente sí es un tema interesante y pues bueno, el pronóstico de que este segundo semestre del año se va a poner más interesante todavía, pues no sé si me da emoción, miedo, coraje o alegría, ¿no? Exactamente. Si quieren, miren, para meterle un poquito más sazón a nuestra audiencia, si me permiten, por ahí les pasé una presentación sobre las noticias de esta semana. La mandé por el WhatsApp, o si no, que me permitan compartir pantalla, ¿sí? Y es para meterle ese sazón, que bueno, pues es el piloncito que nos faltaba, ¿no? Para esta pandemia. Perdón, mi señor Rodolfo, ¿es de los accionistas? No, es en relación a lo que es la publicación que hizo por parte del Servicio de Administración Tributaria, que van duro y a la cabeza contra los empresarios en materia penal. Ah, ok, perfecto. En lo que la busca mi señor Ricardo, les comento rápidamente que recordemos que hay que meter un aviso de las empresas, de todos los socios o accionistas, máximo el 30 de junio. Los que hemos llenado la forma 96, que se llena dentro de los 3 primeros meses del año respecto a los accionistas del ejercicio inmediato anterior, ahora vamos a hacer un símil, pero al 30 de junio de 2020. Yo supongo que la autoridad quiere tener ya un inventario de todos los accionistas de las empresas de México para que obviamente no haya goles en cuanto a cesión de acciones, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, pues habrá que estar muy pendientes de esta ficha técnica para que todas las personas morales en México den de alta, den ese aviso de los accionistas actuales de sus empresas. Eso lo vamos a ver en el próximo webinar para que lo tengan muy pendiente y pues adelante, mi señor Rodolfo. Exactamente, y bueno, pues les reitero, aquí les compartía, yo creo que a la par esta parte que nos enfocamos donde textualmente, ahora sí, Ricardo, como dices, ahí viene el lobo. Pónganse muy atentos, señores empresarios, asesores, ¿sí? Ojo con esta noticia, sale Universal, recupera el SAT 28,000 millones de pesos a empresarios evasores, ¿sí? Y aquí hace alusión a América Móvil, Walmart, IBM y FEMSA. Son de los que están ahorita que en el ojo, tomaron decisión, se regularizaron, ¿por qué? Por un tema de una posible acusación penal. Entonces la invitación, ¿cuál es? Este tipo de pláticas, este tipo de cócteles, hay que estar muy al pendiente, hay que estar muy atentos a las publicaciones. Como bien lo señala Ricardo, ¿no? Tenemos ocasiones en las cuales hay que estar pendiente de la página del oficial del Diario Oficial de la Federación, hay que estar pendiente de la página del Servicio de Administración Tributaria, a las versiones anticipadas. Santiago nos dio la sorpresa el fin pasado, ¿no? ¿Cómo es factible que tengamos un minisitio especializado para plataformas tecnológicas? Un minisitio quiere decir que si la ley no es suficiente, si la resolución del Tribunal Fiscal no es suficiente, todavía tienes que generar un minisitio para que la gente pueda comprender cómo es que se va a tributar en lo que es plataformas tecnológicas y servicios digitales, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ves, Ricardo, esta noticia? No, pues indudablemente digo, complicado, muy delicado. Es importante que estemos al día con todo esto que está pasando. Y bueno, si traes pecados ahí que hayas cometido, pues ahora sí que hay que ajustarlos, hay que limpiarlos. Si no traes pecados, hay que estar seguro
de que la forma en la que tienes organizada la información, pues es la correcta, ¿no? Y que no vas a tener problemas de ningún tipo o de manejo de información, ¿no? Exactamente, y bueno, pues a mí, si me permite, Santiago, supongo sobre la mesa este otro artículo que dice: jefa del SAT advierte que ya no se tolerará que empresas cometan fraude fiscal, ¿sí? Entonces, aquí, bueno, pues este personaje, este servidor público, hace la advertencia, y bueno, pongo sobre la audiencia, invito a nuestra audiencia a que pongamos sobre este cóctel fiscal el escenario de qué puedo hacer si tengo un posible peligro fiscal o penal. ¿Qué puedo hacer, no? ¿Qué vamos a hacer como empresarios si estoy en un riesgo o tengo alguna tipificación de algún delito, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer por ahí? Van a ver, y con gusto lo desarrollamos en un posterior seminario, ¿sí? Es qué tengo que hacer, ¿no? ¿Qué herramientas tengo a la mano? ¿Vale? Entonces, pues bueno, adelante. Y otro que nos pegó directamente al corazón de los abogados: el Tribunal Federal de Justicia Administrativa suspende actividades hasta el 30 de junio. Ya, hombre, ya estamos, ahora sí que hasta el gorro, Ricardo. Pues sí, ahí está, ¿no? Exactamente, dice. En la parte de arriba viene la fotografía, pero en donde dice aviso importante, del 16 al 30 de junio. No va a haber funciones, no va a haber actividad jurisdiccional, solamente son casos de carácter urgente, ¿sí? Pero el resto se va a tener que esperar, y ya se estableció un semáforo de incorporación de forma gradual. A lo que vamos es de que tribunales no existen. Sin embargo, ¿qué crees? Facultades de comprobación y créditos fiscales y ejecución sí existen. Sí, bueno, y incluso viene en la publicación de actividades esenciales, pues como actividades esenciales, pues viene toda la parte de recaudación, ¿no? Exactamente, y esas, pues digo, sí existen. Entonces quiere decir que aquellas personas que tengan un crédito fiscal, ¿sí? Pues sí les van a ir a requerir, les pueden ir a embargar extracción de bienes, remoción de depositario, congelamiento de cuentas bancarias, pero, ¿qué crees? No puedes promover defensa porque no es un caso urgente. A mí me llamó mucho la atención, dentro de esto que comentas, el video de la presidenta del SAT, Raquel Buenrostro, cuando dice que llevaban 6 meses hablando con un despacho, que era desde luego de los grandes, y decía, y sentamos a 40 minutos al empresario, y en ese momento dijo, ya me quedó claro, decido pagar N cantidad de miles de millones de pesos, ¿no? Evidentemente que pues no creo que haya sido esa la tesitura, pero es interesante el manipuleo de las noticias, tal como esta noticia de los 5,000 pesos que a cada rato vuelve a brotar, porque ese video se sigue pasando de mano en mano. Recordar que ese impuesto de los 5,000 pesos pues es falso, y como bien dice Ricardo, a lo mejor es parteaguas para que la autoridad se dé cuenta de cómo estamos los mexicanos queriendo ser fiscalizados. Pero esa noticia, pues desde luego que ya la Prodecon anunció que es falsa, una Prodecon que ya nos la dejaron chimuela, ya le quieren recortar o ya le recortaron el 75% del presupuesto. Imagínate qué diálogo habrá sido, Santiago, que en 40 minutos se tomaron decisiones sobre miles de millones de pesos. ¿Cuál habrá sido el diálogo mágico para que ese empresario tomara la decisión de mejor sí liquidar? Pues la de Jen Lee, ¿no? Copelas o cuello. Sin duda. Exactamente. Bueno, pues estas son las noticias, Ricardo. Pues muy bien, ahora sí que llenos de noticias y llenos de sorpresas. Como siempre voy poniendo la votación, nuestra encuesta de salida, para que nos puedan calificar relacionado con lo que estamos transmitiendo, para que nos ayuden, como siempre, a mejorar en los cócteles que vamos haciendo. Cuando les mandamos el correo de salida, si tienen algún comentario, por favor, mándenos. Si quieren algún tema que tratemos, por favor, mándenos también la información para que podamos nosotros ayudarles, para que nosotros podamos comunicar, porque si ustedes tienen alguna duda fiscal, seguramente cualquier cantidad más de personas la tienen. Entonces es muy importante para nosotros poder ayudar al mayor número de personas con estos esfuerzos que estamos haciendo. Entonces, como siempre, bueno, pues les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Les agradezco mucho, les agradezco que nos contesten, por favor, ahí nuestra encuesta de salida, y pues
muchas gracias a Rodolfo y Santiago, como siempre, muchísimas gracias por compartirnos sus conocimientos prácticamente de una manera altruista y desinteresada, con la única intención de que el aparato productivo mexicano siga funcionando, siga vivo, aún con todos los embates internos, externos, naturales y artificiales a los que está siendo sometido esta parte de empresarialidad, ¿no? Entonces, Santiago, pues muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por ser parte de este cóctel fiscal. No, muchas gracias a ti, mi señor Ricardo. Esa regla 12 ya la voy a soñar, pero ya la prueba superada. Y ahora vamos con algo con más carnita que nos va a gustar a todos, que invito al empresariado y a nuestra audiencia a ver la próxima sesión, que pues es interesantísimo cómo van a fiscalizar a todos los accionistas del país. Muchas gracias, Ricardo y Rodolfo. Rodolfo, muchas gracias. No, hombre, al contrario, Ricardo, muchas gracias, Santiago. A nuestra audiencia una disculpa enorme, tuvimos un poquito de batalla con la señal, pero con mucho gusto y con mucha pasión aquí en este cóctel fiscal. Rodolfo, muchas gracias y bueno, ahora sí que aprovechando como colofón, fíjense que este tipo de detalles pues nos suceden las conexiones, nos suceden conexiones por video, por teléfono, pero fíjense cómo a final de cuentas, teniendo un conocimiento de la herramienta, pues se pueden solventar y acabamos cumpliendo el objetivo, ¿no? Que fue transmitirles a ustedes sentir, pensar y esta investigación acerca de las noticias que andan por ahí rodando. Pues yo les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Nos vemos el próximo viernes en nuestro cóctel fiscal. Les vamos a mandar invitación también del cóctel de negocios que estamos haciendo los miércoles. Este miércoles que viene tratamos el tema de consejos de administración, que bueno, es medular con el tema fiscal también. Y pues los esperamos que nos acompañen en cóctel fiscal y en nuestro cóctel de negocios. Muchas gracias, nos despedimos, que estén muy bien. Santiago, Rodolfo, muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Excelente fin, hasta luego. Cóctel fiscal con los expertos Rodolfo Alcacio, Santiago Guadarrama y Ricardo Bolaños. Cóctel fiscal con un punto de vista de negocios, contable y legal, tratando temas fiscales de actualidad. Todos los viernes de 2 a 3 de la tarde. Gracias por habernos acompañado a nuestro cóctel fiscal. Te esperamos la próxima semana.